Muy buena tarde. Esperando, querida familia, que todo esté muy bien porque estamos en las manos de Dios. Y nuevamente entonces aquí buscando en la palabra de Dios, hoy en Deuteronomio capítulo 30 y el versículo 15, que dice: Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. En el Nuevo Testamento como en el Antiguo, Dios coloca siempre delante de nosotros dos opciones, dos caminos, ¿no? El de la obediencia o el de la desobediencia. El que habíamos leído de vida o de muerte, el camino de bendición o de maldición. En la palabra de Dios no hay términos medios. Es blanco o negro. Es frío o caliente. Por eso la diferencia entre lo que Dios nos da y nos propone y el mundo, donde todo es muy relativo. De acuerdo a las circunstancias, entonces así es. Depende de cómo se mire. Si yo lo veo de esta forma, pues así es. Si este lo ve de la otra, también así es. Entonces, eso nos hace diferentes, ¿no? Recordemos también que está escrito en la palabra del Señor en Mateo 7, 13 y 14, donde dice el Señor en su palabra: entonces, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Claro, el camino espacioso es un camino muy diferente al camino de Dios, que es el camino angosto. En el camino ancho usted puede hacer, digámoslo así, su voluntad. En el camino angosto usted hace es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que usted, para poder tomar la decisión del camino angosto, tiene que renunciar a muchas cosas, comenzando porque en él usted no va a encontrar la admiración de los demás, los aplausos, la felicitación, porque son sus logros, ¿no? Usted tiene que tener una libertad interior y esa capacidad de aceptar que es Jesús el que de aquí en adelante entonces va a guiar su vida, y que usted va a ser guiado a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces eso como que no nos gusta. El Señor Jesucristo es el modelo y el ejemplo, ¿no? Cuando aparece el enemigo para tentarlo, ¿qué le dice? Que se lance desde la torre del templo, ¿no? Y que entonces le daría todos los reinos y todo lo concerniente a este mundo. Pero ¿qué dijo Jesús? Escrito está. Lo venció en las 3 oportunidades que le lanzó la tentación con el escrito está. Porque a él nunca le interesó entonces la admiración y el aplauso de otros, o de donde quiera que llegase a llamar la atención. Él lo único que decía era que él vino a hacer la voluntad del Padre y a reflejar su carácter. Entonces, por eso es que y nos parece entonces el camino angosto si nosotros lo llevamos en nuestras propias fuerzas.
Pero cuando dejamos que entonces sea Cristo el que nos dirija, entonces nos va a ser muy fácil porque es simplemente orar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Habíamos estudiado también cuando Caleb envía a los espías y ellos traen malas noticias. Se vieron fue como langostas y que iban a ser pisoteados por los habitantes grandes de esa tierra la cual fueron a espiar. Pero recuerden que Caleb, él lo miró desde otro punto de vista. Él lo miró desde la perspectiva de Dios. Y él entonces por eso fue bendecido, porque estuvo de acuerdo todo conforme a la voluntad de Dios. Él previó y aceptó que sí había eso, pero tenía claro en fe que había un Dios más grande y más poderoso. A veces nosotros creemos que porque hemos conocido de Dios, que entonces es que perdimos la libertad. No, no. Mire que no. En San Juan 8:32 está escrito, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. O sea, conoceréis de Jesucristo y en Él nosotros somos libres. Perdemos la libertad supuestamente es cuando queremos en nuestras propias fuerzas y entonces nos vamos a las normas. No podemos hacer esto a la letra, no podemos hacer aquello, no, 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 no. Entonces, ¿qué pasa? Es como si nos estuviesen atando las manos, es como si nos estuviesen obligando a hacer esto y aquello. Y no, cuando Cristo mora en su vida, usted entonces lo hace con buena disposición, con amor y sabe que en Él, en Dios, usted va a encontrar la solución a todos sus problemas. Recuerde que el camino angosto es el camino de la unción, o sea, el entender cómo se hace la voluntad de Dios a través de su palabra. En cambio, los espías se fueron fue tras su parecer, lo que vieron, mas no la protección que Dios entonces iba a darles. También notamos aquí que según Proverbios 3:23, entonces el camino angosto es también un camino de confianza, ¿no? 3:23. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Mire cuando usted elige entonces el camino correcto, ¿no? Como Dios le manda entonces esas promesas. Recuerde que antes de llegar a alguna puerta, a alguna decisión, hay que, hay que escoger primero el camino, ¿no? ¿En qué camino se encuentra usted en este momento? ¿Le gustaría tomar por el camino correcto? Levante la vista, sienta la necesidad de ese Dios que lo lleve por sendas seguras y para adelante, que cuando se es íntegro, entonces se halla refugio en la presencia de Dios, como dice el Salmo 15 también 1 y 2, ¿no? Porque este también es un camino de integridad. Salmo 15, 1 y 2 nos narra entonces el Señor en su palabra y nos da: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia y habla
verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Entonces mire que este es un camino de integridad. Usted va a ser tanto íntegro en la palabra como en no hacer mal a su prójimo, en no hablar contra él, sino usted va a ser entonces de bendición, porque cada día caminaremos por ese camino y seremos entonces bendecidos. O podemos perder esa bendición de acuerdo al camino que hayamos entonces elegido. Según Mateo 5, 23 y 25 también dice que es un camino de reconciliación, ¿no? Donde debemos pedir perdón y perdonar. Eso es lo más importante. Pedir perdón y perdonar. Que sea entonces el Espíritu de Dios morando en nosotros, y quien perdona entonces es un agente de paz. La diferencia entre la paz nuestra y la de Dios, por eso dice el Señor que la paz que Él da no es como la que el mundo la da, es la que da tranquilidad, la que nos hace levantarnos confiados en una esperanza. No es la que las circunstancias externas son las que me hacen a mí que yo viva en paz. Ah, hoy pude pagar lo del arriendo, ya tengo hoy un día de paz. Ah, ya pude cancelar esta deuda. Ah, ya tengo un día de paz. No, las circunstancias externas no son las mismas que Dios tiene para la paz nuestra. Las circunstancias externas simplemente son bendiciones que Dios contesta en las oraciones que hemos hecho, mientras que la paz de Cristo morando en nosotros dice que sobrepuja todo entendimiento. Vamos a ir también al libro de Proverbios 10, 29, que nos dice el Señor en la palabra: fortaleza es el perfecto el camino de Jehová. Fortaleza es al perfecto el camino de Jehová. ¿Qué hace una fortaleza? Nos protege, nos libra del enemigo, nos podemos esconder. Incluso hay algunas fortalezas hoy en día que me llaman mucho la atención porque son antisísmicas. Pueden a usted muchas veces colocarle bombas y, y eso tiene hacia abajo una cantidad de laberintos que pueden resguardarlo. En cambio, la fortaleza pero llega a un determinado momento, ¿no? En que usted debe salir porque no siempre va a estar seguro allí. En cambio, cuando usted escoge la fortaleza que Dios da, tiene un camino que trae descanso, un camino que trae protección para quienes andan en él, y un camino que nos lleva entonces a conducir a otros a esa fortaleza segura. Así que no se preocupe porque por cuál camino usted desea caminar, ¿no? Una cosa es que quieras caminar sin los otros, y otra cosa es entonces buscar a otros para que conozcan también de esa fortaleza, siendo tú un constructor de paz, pero unido a otros. Ese es el objetivo de la gran comisión, ¿no? Que lo que hemos conocido, las buenas nuevas de salvación, sean entonces dadas a otros,
para que también salgan entonces y puedan elegir el camino que conduce a la vida eterna. Aquí podemos hacer una pregunta. ¿En qué camino estoy? Pero nunca es tarde para elegir con la ayuda del Espíritu Santo el camino correcto. Dios bendiga su palabra.